etapas. Entonces, esas etapas de alguna manera, pues las tenemos aquí señaladas, no me voy a detener en ellas, pero una de ellas es la función de distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, debemos tener nuestros datos en cantidad y calidad y básicamente los gastos máximos anuales, máximos diarios anuales, bien. ¿Ok? Estoy justamente antes de entrar al tema, para que no les parezca así como que a dónde estamos siguiendo un ritmo y a dónde vamos. Voy a ir por esta parte del por qué. ¿Por qué hacemos este tema? Ese tema lo hacemos para asociar la probabilidad a la lluvia o gasto histórico. ¿Y por qué asociamos la probabilidad a la lluvia y gasto histórico? Por esto. Vamos a ver qué pasa. No tenía este eco, pero ahora voy a apagar esto. ¿Se me escucha? Sí. Okay. Vale. ¿Por qué tengo que asociar la probabilidad a la lluvia histórica o al gasto histórico? Pues para diseñar. Se puede diseñar con el gasto medido. Tú dices, yo voy a diseñar un puente, te vas y mides el gasto que está pasando ahí, mides la sección, donde llevas tus equipos de medición, mides el gasto. Pues se puede diseñar obteniendo todos los gastos medidos históricamente o las precipitaciones. Aquí la precipitación del día, la precipitación máxima diaria histórica, anual histórica, o la precipitación máxima diaria anual probable. En el inicio de los tiempos del diseño de infraestructuras hidráulicas, se hacía con así, con la precipitación que ocurrió en ese año, se diseñaba. Luego se dijo, no, ya se generaron las estaciones de medición, se guardaba información, no, tenemos que trabajar con la máxima histórica. Ok, ahí vamos y trabajamos y se diseñaban las obras hidráulicas con el peor lluvia o gasto ocurrido históricamente en los 10, 20, 50 años que se tenía. Así se diseñaba. Pero en estos tiempos no. En estos tiempos se diseña con la precipitación máxima diaria anual probable o gasto máximo probable. ¿Ok? Con ese se diseña. No sé si se han dado cuenta que siempre se dice que superamos a años pasados en precipitación. ¿Ok? Y si ocurre eso, mejor vamos al área de las estadísticas y la probabilidad para identificar el peor gasto que vaya a ocurrir. Entonces, ¿para qué usamos las funciones de distribución de probabilidad? La usamos para asociar la probabilidad a la lluvia y gasto histórico. Ese es el porqué. ¿Qué datos son los que voy a usar? Justamente en esos estamos trabajando, en tenerlo los mejor posibles en cantidad y calidad. ¿Pero qué datos son?
en nuestro caso, en nuestro trabajo, precipitaciones máximas diarias anuales, o si tenemos gastos, gastos máximos anuales. ¿Ok? Entonces, los datos son esos. El ejemplo que vamos a ir siguiendo aquí en el libro o en las notas va a ser de gastos. Nosotros vamos a trabajar con precipitaciones porque gastos ni gastos tenemos medidos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o comentario? Bueno, en resumen, por eso es que entramos a funciones de distribución. Para transformar esa lluvia histórica a probable. Y ya con la lluvia probable, encontrar la lluvia de diseño probable. Con esas lluvias probables ya identificamos la lluvia de diseño probable. ¿Ok? Bueno, ya con eso, ahora sí, ya me siento más tranquila de entrar con el tema. Dice, cada espacio muestral tiene su propia función de distribución. ¿Qué son las funciones de distribución? Ahora sí, entró su estadística, niños, pero bien. ¿Qué es la función de distribución? ¿Me lo dice? ¿Llevaron estadística? Se supone que están aquí porque llevaron estadística. Pues era la que nos decía básicamente cómo, más o menos cómo se iban a comportar los datos, ¿no? O sea, qué forma tenían el total de datos. Como una función, una función de distribución, sinceramente, si yo lo miro desde el punto de vista numérico, una cosa es para qué sirve y otra, evidentemente, como dices, compañero, me va a indicar cómo se van a comportar los datos. Yo le voy probando diferentes funciones de distribución y verifico a cuál se ajusta mejor y me dice, pues esa se va a comportar como una función de distribución normal. Supongo que por ahí camina. Pasando a un nivel más básico, sencillo, una función de distribución de probabilidad es una ecuación. Así de simple. Una ecuación que tiene variables. Y esas variables son X y f de X. Esta variable se puede decir que es la variable decimal. O de no probabilidad. Y esta es la variable de probabilidad. Esta de aquí puede ser el gasto o puede ser la precipitación máxima diaria anual. ¿Ok? Una función de distribución de probabilidad tiene variables, tiene parámetros y tiene constantes. Cualquier ecuación, les estoy diciendo, una ecuación, la función de distribución de probabilidad es una ecuación. Y como toda ecuación, tiene variables, parámetros y constantes. ¿Vale? Las variables de una función de distribución de probabilidad son X y f de X.
Los parámetros dependen de la función. Las constantes también dependen de la función. Una ecuación no de probabilidad. Acabamos de ver una ecuación que es la ecuación de la recta. Dijimos que I es igual a alfa más beta X. ¿Cuáles son las variables? ¿Me lo dicen? ¿Cuáles son las variables? Los escucho. Pues serían la X y la Y. Así es. Esas son las variables. Los parámetros dependen de las variables. Si se acuerdan, dependen de las variables, de los valores de las variables. O de datos históricos. Si se acuerdan, el alfa decíamos X sumatoria de las X, sumatoria de las Y, todo eso. Entonces, alfa y beta, ¿qué serán? ¿Constantes? No. Parámetros. Porque los parámetros dependen de las variables. Acuérdense que el alfa, lo voy a borrar. No necesito escribirlo, está por acá. El alfa, si yo estoy diciendo que el X e Y son las variables, el alfa y beta son parámetros, y los parámetros dependen de las variables, y es cierto, el alfa está dependiendo del X y el Y, y el beta está dependiendo del X e Y. ¿Ok? Son los parámetros alfa y beta. Lo estoy haciendo esto porque vamos a entrar a varias funciones de distribución. No soy la maestra de funciones de distribución. Se supone que sabe. ¿Vale? Y las constantes, esta de aquí no tiene constantes. Hay ecuaciones que sí tienen constantes cuando te ponen aquí 2.3 beta. Esa es una constante. Ese valor no va a cambiar por nada, así cambia el parámetro. Los parámetros cambian en función de los valores que me estén dando de X e Y. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Un poco de recordarles y lo que decía su compañero es como van a ir los datos. Una función, yo tengo unos datos.